And on some dirt and some gravel, basketball. It was a peach basket nailed against a tree. About 15 kids, all African American. Well, Ali drove down there and he said, let's get out of the car. Watch this, guys. We got out of the car. The ball bounced over to him. He took it. And one of the kids came over and saw him and looked at him. And he touched him. And his eyes, like the toothpicks in the cartoon, got that wide open, and they all came over. And they couldn't believe that Muhammad Ali was there. Well, he shot baskets with him. We started with 15 kids. It turned to 30. 30 turned to 60. 60 turned to about 120. They're coming out of the mountains. You can feel the rumble. All of this wooded area. Now there's chickens running out on the court. The parents. By the time we left, there were 500 or 600 people there. It was hard to pull away, but Ali touched every one of those people, made sure that he patted them on the head, shook a hand, or signed an autograph. As we left, there were people literally on the hood of the car, on the roof, and on the trunk. It was a moment that I will never forget, and none of us will ever forget what he has left and the impression that he left with each and every individual. He was an inclusive guy who could have been very exclusive. Brian, back to you. Great stories, Jim. Gentlemen, thank you very much. And of course, we'll have more remembrances of Muhammad Ali later in the evening, but let's set the lineup for 3 fights ahead. In our main event, it's a battle of 140 pounds as Ruslan Provodnikov makes his Showtime debut, taking on the big punching John Molina Jr. Super welterweights on tap in one of our co-feature bouts. The unbeaten former champion Demetrius Andrade fights top 10 contender Willie Nelson. Now the winner gets a world title shot, and we open the night with a showdown. I'm so hard-headed, I believe Y abrimos la noche con la confrontación por el campeonato de peso ligero de la WBC que está vacante entre el invicto Dejan Zlaticanin y Matador Mamani. 3 peleas aquí en Showtime. Follow us on Twitter at Showtime Boxing for live highlights and exclusive ringside photos. Es hora para nuestra primera pelea de esta noche. Estamos listos para ver la pelea por el campeonato de peso ligero de la WBC que está vacante. Dejan Zlaticanin tenía que reclutar al campeón Jorge Linares, pero Linares fue despojado del cinturón por una fractura en su muñeca. Después tenía que pelear con Emiliano Marcelli, pero Marcelli se retiró del combate por un resfrío, así que será Franklin el Matador Mamani quien busca hacer historia esta noche. El boxeador de 29 años está buscando ser el primer boxeador boliviano en ganar un título. Esta es su 8ª pelea y su contrincante no es nada menos que Dejan el Dinamita Zlaticanin, quien está 17-0 con 10 victorias viniendo por knockout. Él también busca hacer historia al convertirse en el primer boxeador de Montenegro en llamarse campeón de boxeo. Si miramos los números de ambos, vemos que son bastante similares. Lo que los números no muestran es que Zlaticanin tuvo peleas con contrincantes de mucha más talla, y eso no preocupa a Mamani, a pesar de haber aceptado la pelea en un corto aviso. Dice estar listo y quiere ser él quien haga historia esta noche. Vamos a las reglas del combate. If an accidental foul or headbutt causes a fight to end within 4 rounds, it's a no decision. After 4 rounds, they go to the scorecards for a technical decision. And now with the official... Ahora, para las instrucciones oficiales, vamos a ring con Jimmy Lanning Jr. Damas y caballeros, buenas noches. Bienvenidos al Turning Stone Resort y Casino en Verona, Nueva York, donde les presentaremos 3 peleas auspiciadas por Arthur Palulos Banner Promotions, Showtime y Tecate. Esta pelea tiene como veedor al presidente de la WBC, Mauricio Suleiman, y el supervisor es Michael George. Presentando a nuestros jueces: de Nueva York, Don Ackerman; de Connecticut, Glenn Feldman; y también de Nueva York, John McKay. Presentando a nuestro referee encargado del combate, quien también estará dando instrucciones,
Charlie Fitch. Aquí vamos. 12 rounds de boxeo para el título vacante de la WBC peso ligero del mundo. Presentando al luchador sobre mi derecha, peleando desde la esquina roja, usando los colores de la bandera boliviana, rojo, amarillo y verde, peleando desde La Paz, Bolivia, su peso de 133 libras y media, su récord es de 21 victorias, 2 derrotas y un empate con 12 victorias viniendo por el medio del knockout. Está haciendo su primer intento por ganar un título mundial de la WBC y está calificado como el número 5 del mundo en su peso. Por favor, den la bienvenida a Franklin el Matador Mamani. Su contrincante, sobre mi izquierda, peleando desde la esquina azul, usando shorts negros con costura dorada. Peleando desde Podgorica, Montenegro, su peso 134 libras y está invicto con 17 victorias, 0 derrotas y 10 victorias por medio de knockout. Esta noche también está haciendo su primer intento por ganar un título mundial de la WBC. Por favor, den la bienvenida al invicto, calificado como el número 1 del mundo en su peso, presentando a Dejan Zlaticanin. Una vez más, el referee encargado de esta pelea, quien dará las instrucciones, Charlie Fitch. Come on out. She's second. Caballeros, los dos saben las reglas, toquen guantes, peleamos cuando suene la campana.